Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, como siempre con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales Paulina Fátima. Hoy tenemos un programa muy distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer. Tenemos unos invitados aquí en nuestro estudio que vamos a conversar sobre distintas situaciones en Cuba. Primero yo quisiera hablar sobre algo que yo he hablado anteriormente, y es el problema de cómo resolver el problema más grande que tenemos todos nosotros en nuestra vida, que es el derrocamiento de la dictadura. Hemos hablado anteriormente de la situación tan difícil que está Cuba, la represión tan brutal que cada día deja vivir menos a la población, de la inhabilidad de la dictadura de proveer ni siquiera los más básicos alimentos para la población. En esa línea en particular, ha tenido que recurrir a las empresas privadas que no existían y han creado la oportunidad para los que tengan recursos en Cuba y sobre todo aquellos que tienen familia en el exilio, de crear pequeñas y medianas empresas. Entre esos creadores de empresas, por supuesto, están incluidos miembros o familiares de miembros de la dictadura. Pero bueno, ese es otro nivel. Lo que tenemos que pensar es que la oposición en Cuba está bastante destruida. Han tenido presos a los hombres más importantes de la oposición. Tienen presos a más de 1,000. Hoy salió la cuenta. Hoy fueron 5 presos políticos más en este mes. Y eso ha creado un miedo muy grande en Cuba. Tenemos también un problema que no podemos pensar en tumbar a la dictadura, ni con el exilio, ni con la oposición interna en Cuba, y mucho menos con manifestaciones. Tenemos que infiltrarnos, cooperar con algunos miembros de la infraestructura humana de la dictadura. Hay mucha gente que no tiene manchada la mano de sangre y que aunque han tenido corrupción, no han hecho daño físico ni moral a ningún otro individuo. Con esos individuos tenemos que contar para derrocar a la dictadura. Hay un impedimento muy grande para que eso pase, y que son los que empezaron, y que los ancianos que ya después de haber luchado al lado de Fidel Castro, queda poco. El destructor de la isla acabó, pero todavía quedan sus seguidores. Y en el exilio hay mucho radicalismo también que no está de acuerdo con nada que sea unirse a nadie que ni siquiera de lejos haya actuado con la dictadura. Y yo, por ejemplo, soy de los que empezó esto. Y yo, como muchos que quedamos vivos todavía, luchamos muy duro con las armas en la mano. Yo personalmente puedo decir que yo nunca peleé por odios ni por venganzas. Yo peleé porque estaba combatiendo a una dictadura dirigido por un caudillo que tenía muchas cualidades y todas eran malas. Narcisista, vengativo, mentiroso, no se atenía a ninguna constitución, no creía en elecciones, no creía en derechos humanos y sobre todo vengativo. Fusiló a decenas de sus seguidores cercanos.
yo sigo pensando así. Yo sigo pensando que la solución en Cuba no es venganza ni odio, es justicia. Vamos a tratar de derrocar a la dictadura, pero no para convertirnos en dictadura, sino para crear un gobierno estable, democrático y constitucional. Muchas gracias. Y ahora continuamos con nuestro programa. Y hoy, como dije anteriormente, tenemos un programa distinto. Tenemos aquí a 3 invitados muy importantes y de dos proveniencias, que provienen de 2 grupos muy distintos en Cuba. Vamos a empezar con la dama que está con nosotros, Yamilka Abascal Sánchez, activista y expresa político. Ella fue condenada a prisión estando en estado y tuvo que tener a su criatura presa. Su esposo, Rolando Casares Soto, periodista independiente, y tenemos que felicitarlo porque fue recipiente de nuestro premio anual nombrado por Carlos Alberto Montaner, nombrado Premio de Periodismo Independiente Cubano Carlos Alberto Montaner, y lo felicitamos por eso. Y tenemos un invitado muy especial, un gran amigo mío, Enrique García, exoficial de la Dirección General de la Inteligencia Cubana del Ministerio del Interior. Y vamos a tener conversación con todos. Y yo quisiera empezar por hacerle una pregunta a Enrique García. Enrique, ¿qué me puedes decir de todo este problema? Un poco atrasado, pero como estaba el año nuevo, la Navidad, y no tuvimos programa vivo. Ahora te lo quiero preguntar a ti. ¿Qué está pasando con este show que se ha formado? Con que Cuba nos está acusando a todos de terroristas porque cogieron un espía de ellos. Sí, o sea, primero que todo debo decir, Santiago, para mí es un honor estar contigo en tu programa. Sabes que siento un gran respeto y admiración por tu trayectoria y por tu actitud de patriota en toda tu vida. Debo subrayar, o sea, en el caso del espectáculo que ha montado la dictadura cubana, donde además tu nombre ha salido repetidamente en todas las denuncias que hacen ellos, efectivamente es una operación de desvío de atención. El espionaje cubano ha sido, yo he subrayado en varias ocasiones en conversaciones que hemos tenido tú y yo, cómo la dictadura cubana reposa, se mantiene sobre 2 muletas. Las 2 muletas son su aparato de contrainteligencia gigantesco, que es el aparato que controla internamente en la isla, que según estimados míos y de otros oficiales de sectores de la inteligencia cubana, ronda hoy en día alrededor de los 100.000 oficiales, vamos hablando sin contar toda la red de agentures, de personas reclutadas que tienen, y ese es el aparato represivo que controla cada cuadra, cada centímetro de Cuba, que ha impedido que el pueblo cubano, que sí desea ser libre, no lo sea todavía. O sea, es un aparato represivo muy grande y es muy sólido, muy grande. La otra muleta, no menos importante, es el aparato de inteligencia cubano. Aquí hablábamos hace un minuto, Cuba está entre los mejores servicios, tiene uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. Hay otros países, por ejemplo Estados Unidos, tienen, tecnológicamente están más avanzados de Cuba, pero la inteligencia húmeda, el trabajo de inteligencia, cuando yo lo estudié, se califica o se puede medir, donde mejor se mide es por los resultados. Y los resultados es, en términos prácticos, como me enseñaron a mí en mis academias en la KGB en Moscú, es la influencia que tú logras para conseguir tus objetivos en el mundo. Entonces, esa muleta de Cuba, si vamos a analizar el poder de la inteligencia cubana, yo podría decir que yo no he visto país, incluso en la actualidad, que ha logrado más influencia y más resultados que el servicio de inteligencia cubano. Es una cosa paradójica, un país quebrado que ha estado subsidiado siempre por la Unión Soviética, por Venezuela, por el narcotráfico, etcétera, 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 y sin embargo con un pueblo hambriado, y sin embargo para eso se han habido recursos porque ellos necesitan. Ahora, vamos al caso Rocha. La inteligencia cubana tiene un trabajo profundo que yo conocí
existía ya con resultados muy importantes desde finales de los años 70, que logró los niveles más altos de penetración. Ya vamos a separarnos de la penetración al exilio cubano, que siempre trabajaron contra las organizaciones, contra todos los grupos del exilio, etcétera, etcétera, sino contra el gobierno de los Estados Unidos, con muy buenos resultados, lo que ejemplifica, y para resumiendo, desde las capturas que han habido, yo tuve conocimiento directo, o sea, esto no me lo contaron, tuve conocimiento de la inteligencia cubana, por ejemplo, ya desde antes de yo desertar, antes de yo empezar a colaborar con la CIA, estando fuera de Cuba, de los niveles de penetración que tenía la inteligencia cubana en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el Congreso norteamericano, en la prensa norteamericana. Tuve conocimiento de reclutamientos como el de Ana Belén Monte y Marta Rita Velázquez, aunque no conocía los nombres, sabía que eran mujeres, sabía hacia dónde la habían proyectado, que la habían proyectado la habían reclutado en la universidad, que hacia dónde las proyectaron. Tuve conocimiento de una red de inteligencia dentro del Departamento de Estado, no de una, sino vi documentación entregada al gobierno cubano que iba directa a Fidel Castro, que provenía de documentación secreta, de alto secreto del Departamento de Estado, que venían estos agentes, de los cuales evidentemente Rocha fue parte, según se plantea, y bueno, en el caso del matrimonio Myers, que fue arrestado en el año 2009 y condenado, esto es otra prueba, habían alcanzado niveles muy altos en el Departamento de Estado. Entonces, cuando uno mira eso, cuando yo miro, por ejemplo, América Latina, que lo hemos hablado otras veces, donde se reclutó en los años 70 a un teniente coronel de las Fuerzas Armadas, que años más tarde llegó a general de división y jefe de servicio de inteligencia de Perú, y tenía comunicaciones. Vamos a aclarar, un agente es aquella persona que trabaja de manera secreta, subordinada, sistemática, con la inteligencia cubana. Entonces, los resultados del trabajo de la inteligencia cubana han sido muy grandes. La influencia Cuba tiene más embajadas en el mundo que la mayoría de los países desarrollados. Estados Unidos supera a Cuba por un número muy pequeño. En la isla más remota del Océano Índico, Cuba tiene una embajada, Cuba tiene una misión. O sea, el aparato propagandístico y de influencia que maneja la inteligencia y todas las instituciones del gobierno cubano, y los resultados se ven hasta en las votaciones de Naciones Unidas, como esa dictadura no es criticada por muchos países, no es sancionada por muchos países. Es el trabajo de la inteligencia cubana. Entonces, para mí leer eso, lógicamente, el caso que se haya detenido al señor Rocha en el mes de diciembre, coloca a la dictadura cubana en una situación muy cómoda, porque es una prueba más de cómo ellos, que siempre han dicho que hacen inteligencia para defenderse, realmente han hecho inteligencia para violar, que es lo que siempre digo y mantengo y subrayo en tu programa hoy. La dictadura cubana es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, palabra que no les gusta a ellos que se diga, porque en estos días lo dijeron. Pues sí, ellos han sido, mientras existe esa dictadura, es y será una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, como es una amenaza a la seguridad de todo Occidente, porque el objetivo fundamental de ellos es destruir el sistema democrático occidental. Entonces, estar conscientes de eso, yo le doy mucho valor, como creo también que debe haber una conciencia del peligro que representa. Además, Cuba, y cerrando, me he extendido demasiado en la respuesta, Cuba es la punta de lanza en toda la región latinoamericana y el Caribe, y en otras regiones del mundo, pero especialmente en toda esta región de países de enemigos declarados de los Estados Unidos, como es China, como es Rusia y como es Irán. Porque quien le abrió las puertas a Cuba, ante toda América Latina, a esos países, es Cuba. Y Cuba, la información de inteligencia que obtiene de los Estados Unidos, la comparte, que es muy buena además, con muy buena resulta, la comparte con los principales enemigos de Estados Unidos. Una cosa también que demuestra eso. Aquí nosotros siempre hemos hablado de las prioridades de la dictadura. La prioridad de la dictadura no es defender los derechos humanos, no es celebrar elecciones, no es ayudar a un pueblo ni es alimentarlo. Es la seguridad del Estado, la represión y las relaciones exteriores. Pero lo que sí me sorprendió de este caso de Rocha es que enseña también la falta de organización de los servicios de contrainteligencia americanos, porque ese hombre está siendo espía de Cuba por más de 20 años.
Sí, o sea, ahí sucede una cosa, Santiago. El Servicio de Contrainteligencia norteamericano, que es la división de inteligencia del FBI, cuenta con excelentes profesionales. Ahora, ¿qué sucede? Un sistema, una dictadura como la cubana, de ordeno y mando, puede contar con una estructura de prioridad de sus objetivos, y para eso no faltan recursos. En los sistemas democráticos, que es lo que pasa en Estados Unidos, según las directrices de cada administración, y aquí las administraciones se cambian cada 4 o cada 8 años según lo que sucede, establece sus prioridades políticas. No siempre las diferentes administraciones, y esto no va ni un partido de otro, pasa con los demócratas y los republicanos, se van de lo que yo considero, lo que es mi opinión, porque yo tengo mi evaluación. En días pasados aquí me preguntaba, bueno, ¿y qué tú opinas por qué no fuiste escuchado? Entonces no, yo sí he sido escuchado. Yo trabajé como consultor de la comunidad de inteligencia norteamericana durante 12 años. O sea, yo trabajé, o sea, fui consultor de toda la comunidad de inteligencia americana. Yo mis puntos de vista lo he expresado siempre, no solo los he podido probar con nombres y apellidos, que no mencioné ahorita, pero bueno, yo vi casos también que trabajaban contra el gobierno norteamericano, que tuve los expedientes en la mano con nombre y apellido, y otros que no conocía las posiciones, etc. Entonces hay una conciencia, pero aquí todas las agencias, como en el mundo occidental, trabajan según los recursos económicos que se designen. Entonces los recursos económicos van según las prioridades de la administración de turno. Si la prioridad es X, y Cuba se encuentra en un momento en la C, en la D, en la E, bueno, pues entonces hay más dinero para otras prioridades, y esto no se da la suficiente prioridad a lo que yo considero que es una amenaza muy grande. Y según los recursos que tengan, bueno, entonces el personal, sean hombres, mujeres, todos los que trabajan son más o menos. Entonces, según los recursos que ellos tienen, trabajan. Yo quiero señalar una última cosa, porque bueno, tu observación es muy importante, pero ya te digo, no es un problema de la profesionalidad de ellos, sino de los recursos con que han contado en los diferentes momentos para poder enfrentarse a ese enemigo que muchas veces y por diferentes administraciones puede haber sido subestimado. Pero sin embargo, como este país tiene una memoria histórica muy buena, nuestro país adoptivo, voy a señalar una cosa. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comprendió en ese momento que tenía la necesidad de estar preparado militarmente para desarrollar la guerra armada militar en más de 3 frentes en el mundo, por lo menos en 3 frentes en el mundo sistemáticamente. Estados Unidos tiene desde hace muchos años esa capacidad de poder defenderse en diferentes regiones del mundo de manera simultánea. En inteligencia, posiblemente eso es lo que debe suceder también desde mi punto de vista. Como yo aprendí que la inteligencia de Estados Unidos debe tener la capacidad, que sucede, que hay hechos, y tú lo sabes, todos lo sabemos, cuando sucedió los tristes hechos del 9/11, el ataque terrorista en los Estados Unidos en septiembre del 2001, bueno, pues la prioridad se convirtió en ese momento en el terrorismo islámico, y con los recursos que había se enfocaron posiblemente la mayoría de esos recursos y se descuidaron otras áreas geográficas, no por casualidad. Y fíjate que a raíz del 9/11 vemos en América Latina crecer un flagelo terrible, dictatorial, de extrema izquierda, que empezó con la dictadura de Chávez, que disfrazó, mandado por los cubanos, dirigido por los cubanos, de democrático, cuando para mí fue claro desde el principio cuál era la estrategia, pero bueno, para el gobierno norteamericano tal vez no lo fue. Y después vino lo mismo, vimos el hecho, como el retorno de la dictadura sandinista en Nicaragua, el triunfo de Rafael Correa y el sistema autoritario que empezó a instaurar en Ecuador y que por un accidente histórico no pudo continuar. En fin, cómo la región se ha ido tornando de gobierno de extrema izquierda, muchos de ellos abiertamente hostiles a los Estados Unidos, con la intención además, con la teoría gramsciana, de cambiar, utilizar el sistema democrático para convertirlo paulatinamente en dictaduras. Estamos transmitiendo nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite sábados y domingos por Radio Martí y los sábados a las 10 de la noche por La Poderosa. Hoy están aquí presentes en esta transmisión Yamilka Vázquez Sánchez, José Rolando Cáceres Soto y Enrique García. Hemos escuchado a Enrique García darnos una explicación muy detallada sobre los asuntos que estamos tratando. Orlando González, un saludo y bienvenidos ustedes a nuestro programa. Muy contento con la presencia de ustedes. Basado precisamente en su experiencia, lo que usted ha dicho,
en estos momentos, más que nunca, podemos observar lo que pasa también dentro del exilio cubano. Que nunca como en estos momentos ha estado el exilio cubano más penetrado. Estas últimas olas, sí, porque ya no tienen ni que infiltrarse, vienen por Nicaragua, por frontera, por el mar, por cualquier parte. Y Cuba ha ido sembrando lo mismo en la prensa, que en la radio, que en las organizaciones. Tenemos un grupo de gente que se han hecho nuevos líderes aquí en el exilio, sobre todo influencers, que es bueno que haya bastante gente que denuncie, pero que la mayor parte de ellos se han dedicado a minar las otras organizaciones, a desprestigiar, a vandalizar proyectos. Y eso es una de las tareas en que Cuba se ha invertido tiempo y dinero. Aquí vemos que no hay dos organizaciones aquí que tengan una buena relación. Siempre lo destruye el resentimiento, lo destruye la envidia, lo destruyen. Y eso han querido hacer con las principales organizaciones del exilio aquí. Aquí hay una serie de personajes nuevos aquí que lo que están es dañando precisamente con toda intención. Yo cada vez que veo una crítica negativa de un opositor a otro, cada vez que veo sembrando el odio, lo primero que pienso, con toda seguridad, escuchándolo usted, que es un profesional de eso, que son personas que trabajan para el régimen. Porque no hay manera que usted critique a alguien que está luchando igual que usted por su país. Cuando yo, lejos de criticar la tiranía, lejos de atacar la tiranía y sus debilidades, yo ofendo, critico y descalifico a otro que está haciendo el mismo trabajo por la libertad de Cuba, a mí no me cabe ninguna duda de que esa gente también están al servicio de la dictadura cubana y de la inteligencia cubana. Bueno, yo quiero comentar, es muy buena la aclaración que acabas de hacer, pero quiero subrayar dos cosas. Por ejemplo, hablando de la inteligencia, entre las 3 o 4 líneas principales de la inteligencia, yo provengo de lo que es la inteligencia cubana, se conoce como la línea política. Yo trabajé específicamente en el departamento de la división de América Latina y Caribe, había otra área que era Norteamérica, otra área que era Eurasia y otra área que era África. Tuve muchas relaciones con el área de Estados Unidos también, por eso conocía bastante el trabajo de la inteligencia, dirigí el trabajo de la inteligencia cubana en 7 países de América Latina. Ahora bien, hay otra línea de la inteligencia cubana muy importante de la cual tuve decenas de amigos muy cercanos que trabajaron en ello, que era la línea Q, la línea en aquella época, la sigla de MQ, que tenía un gran departamento, que era uno de los departamentos más grandes de la inteligencia cubana, que era Q2 específicamente, que se dividía en áreas, que trabajaba contra todo el exilio cubano. Y desde, por ejemplo, personas como nuestro querido amigo que está presente aquí presidiendo esta conversación, Santiago, esto fue siempre un objetivo de ellos, de destruirlo, de desprestigiarlo, atacarlo. O sea, fue un trabajo sistemático, o sea, un trabajo muy profundo, y debo decirte que eso que estás viendo hoy, ahora posiblemente por las redes sociales, etcétera, lo ves exponenciado, y el exilio se ha multiplicado porque, bueno, el número de cubanos en los Estados Unidos, en el sur de la Florida, en todo el mundo ha crecido exponencialmente, y por lo tanto muchos son buenos. Yo creo que la mayoría de los que salen son buenos, pero mientras más salgan, con que el 10% esté reclutado con ellos, con que el 5%, la cifra crece exponencialmente. Pero lo que quiero subrayar es que este trabajo ha existido siempre. Desde el año 1959, Cuba y fue muy efectiva en algunos casos, en otros no, pero bueno, logró penetrar de una manera muy fuerte todas las organizaciones del exilio. Hubo un momento, yo participé en el año 92 aquí en Miami, de una denuncia que salió de un trabajo investigativo que hizo un canal de televisión, precisamente cuando aquel reportero Juan Manuel Cao, trabajaba en Telemundo, donde se tuvieron acceso a un doble agente. O sea, era un cubano, Panchito, Francisco yo me acuerdo Ávila. Panchito llegó a ser en los años 80 jefe de operaciones de Alfa 66. Yo lo conocí personalmente. Y Panchito trabajaba, había decidido desde hace mucho tiempo antes colaborar con las autoridades norteamericanas. Entonces Panchito era un caso de los federales, o sea, el FBI. Él colaboraba con la contrainteligencia norteamericana y siendo agente de los cubanos lo sabían. Cuando él decide romper la relación, o sea, ya se cansó de seguir en eso, porque bueno,
decidió, a través de una vía que no viene al caso ahora, estableció contacto con este canal de televisión. La directora de noticias, cuando aquello me llamó a mí, que yo tenía amistad con ella, y yo los ayudé en toda esa investigación. Yo vivía en Washington, D.C. cuando aquello, y colaboré con ellos en todo el trabajo investigativo, por eso lo vi. Y bueno, hay un video por ahí que incluso le puedo facilitar después a Santiago, de ese programa que estuvo muy bueno cuando salió la denuncia, y ahí se filma una entrevista, porque fue incluso el último contacto que fue con el oficial de inteligencia que lo atendía en el centro de Nueva York. El canal logró poner una cámara oculta con micrófono, y los micrófonos los llevó Panchito en el cuerpo. O sea, hicieron una operación de inteligencia preciosa, la televisión, con un trabajo investigativo, y se logra filmar y grabar una cosa muy interesante, para que vea hasta dónde llega el régimen cubano. Cuba siempre decía que Alfa 66, no, ahí se graba además. Cuba daba dinero, una de las embarcaciones de Alfa 66 estaba comprada con dinero proporcionado por la inteligencia cubana. Cuba financiaba la compra de armamento, Cuba ayudaba en el financiamiento para provocar autoagresiones. Entonces, las que le convenía, los cogía presos cuando llegaban a Cuba, los pobres muchachos cuando desembarcaban, los agarraban, y entonces Cuba decía, no, nos están agrediendo. No, eran autoagresiones, Cuba estaba manejando. O sea, pongo este ejemplo de Panchito, que es público, Francisco Ávila, porque muestra cómo Cuba ha utilizado esto con un doble rasero, y cómo Cuba ha tratado y sigue tratando hoy en día de presentarse como víctima, cuando ellos mismos se han autoagredido. Entonces, y la otra cosa que quiero subrayar, el trabajo contra el exilio siempre ha sido muy fuerte. Han dedicado mucho dinero, ya digo, al dinero. En la grabación sale, creo que fueron 10.000 o 14.000 dólares que los puso Cuba por la embarcación. Aquí está el dinero. O sea, Panchito era, no, se consiguió, y ahí está el dinero. Entonces, para eso se habían recursos. Entonces, para presentar al exilio como mercenario, como que quieren invadir, amén de que había mucha gente en Alfa 66. Yo tuve amistad y respeto mucho a Nazario, en paz descanse, Nazario Sargent, que bueno, tenían sus puntos de vista de cómo lograr la libertad de Cuba. Y bueno, yo respeto el que haya luchado según como pensaba que debía hacerlo. O sea, no estoy hablando de eso ya, sino cómo Cuba manipuló todo eso. Penetraba la prensa, penetraba todas las organizaciones de acá. Santiago Álvarez siempre fue un blanco, como fue un blanco también cuando se creó la Fundación Cubano-Americana Jorge Mascanosa. O sea, es muy difícil, porque además ahí sí es muy difícil evitar eso, porque este trabajo contra el exilio cubano viene de los maestros de los cubanos en espionaje, que es la KGB, y yo estudié en mis academias también el trabajo, porque aunque no me especialicé en esa área, pero sí, en teoría estudié todo, la CK primero y después la KGB en la Unión Soviética, después la revolución o además llamada revolución bolchevique en el 18, que en su área de trabajo contra los exilios, lo que se llamaban los rusos blancos, fue muy efectivo. Entonces, ellos hicieron un trabajo para destruir el exilio. Ellos tenían un exilio muy poderoso y que luchó por la libertad de Rusia en aquel momento. Y sin embargo, ellos lograron destruirlo. Entonces, en las academias mías, yo recuerdo, en esta parte de trabajo contra el exilio, el trabajo se hacía relativamente fácil a veces por una cuestión. Ellos hablaban siempre que los exiliados, siempre, aunque sean enemigos políticos, por mucho está el sentimiento patrio, de la patria, está de la tierra, del lugar donde nació. Después está el tema familiar, los exiliados dejan familia en Cuba. Hay una serie de cosas por las cuales los exiliados pueden haber tenido problemas legales en Cuba que ellos les pueden ocultar. Hay una serie de cosas que chantajear, o sea, reclutar, incluso a gente que de corazón no están con el sistema, a veces les es fácil, porque no se ven obligados, o sea, no los estoy defendiendo, pero se sienten obligados. No todos los que trabajan para ellos tampoco trabajan porque creen en aquello, ¿no? Va a decir, gente que quiere entrar y salir porque tiene la abuelita que está enferma, el papá que le hace falta, entonces necesita ir y venir a Cuba. Entonces, si le plantean un reclutamiento, los tipos se sienten incómodos, y no todos llegan aquí después, tocan la puerta del FBI y le dicen, mira, me trataron de reclutar, porque después tienen miedo de decirlo. Entonces, es un trabajo muy fuerte y es muy grande, como tú señalas, pero ha sido siempre un trabajo enorme. Y desgraciadamente, los programas de nosotros tenemos que repartirlos en dos partes. La primera parte de media hora, que se transmite por Radio Martí, en dos partes. Ahora viene la segunda parte. Por Radio
por la poderosa, la hora completa va de una sola vez. Y ahora empezamos con la segunda.